Pues ahora en nuestra segunda pues, seminario del semestre, ¿no? Pues a quien se le pidió que diera plática es a José Antonio, que él es egresado de la Facultad de Ciencias y está haciendo su maestría en el posgrado en Ciencias de la Tierra, ¿no? Y con un tema que pues, es interesante, bueno, es la modelación de tsunamis, no tanto la propagación, sino la etapa inicial. Pues, se produce un terremoto en el fondo, eso digamos, ocurre en una deformación del agua en la superficie que pues, en el tamaño es prácticamente imperceptible. Pero digamos, hay todavía cierta polémica respecto a cómo digamos, deducimos la forma de la superficie, la forma inicial de la onda, ¿no? De acuerdo a la velocidad de ruptura del fondo, ¿no? Y eso pues, yo creo que es lo que nos va a platicar, es un trabajo experimental, alguna parte pues, es un trabajo analítico. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como lo dijo Gerardo, mi nombre es Antonio Trejo y pues lo que voy a mostrar es lo que he estado trabajando en mi tesis de maestría. Este es un poco el contenido de la charla. Voy a hablar de unos conceptos previos para conocer las características principales de los tsunamis. Voy a mostrar la relación de dispersión para ondas que se propagan en la superficie del agua. Voy a hablar un poco del novedoso método de Schlieren sintético, que es el método que yo utilicé para medir la deformación de la superficie libre en mis experimentos. Después voy a mostrar cómo desarrollé mi dispositivo experimental, cómo aplico el método Schlieren sintético para medir mi experimento, y voy a mostrar una extensión del desarrollo de HAMAC para mi modelo. Por último voy a mostrar resultados experimentales, voy a hablar un poco, discutir un poco los resultados. Después voy a mostrar el análisis de Fourier de estos resultados experimentales, ver qué información nos da. Después voy a mostrar los resultados analíticos obtenidos del modelo de HAMAC. Y por último voy a hacer una comparación de resultados entre lo que dice la teoría analítica y mis resultados experimentales. Bueno. Primero que nada hay que decir que es un tsunami. Un tsunami es una onda con una longitud de onda gigantesca de más o menos unos 200 kilómetros, que se propaga de mar adentro hacia las costas. Es potencialmente destructiva, entonces es muy importante pues, entenderlos muy bien para poder evitar este tipo de desastres. Esta imagen que muestro aquí es en la ciudad japonesa de Miyako y es el del 11 de marzo del 2011. Es el que destruyó la planta nuclear de Fukushima, provocando uno de los mayores desastres nucleares de la historia. Digo, después de Chernobyl, el de Fukushima es el segundo más importante que hemos tenido y fue provocado precisamente por un tsunami. Bueno, para poder entender cómo se generan los tsunamis hay que entender lo que es una falla geológica. Y las fallas, como seguramente ya saben, es donde una capa, por ejemplo aquí tenemos la placa de Cocos que está chocando con la placa norteamericana, produce sismos, que es lo que precisamente en este mes ha estado provocando sismos pues muy destructivos en la Ciudad de México. Afortunadamente para nosotros la mayoría de estos sismos son muy cercanos a la costa o directamente en la costa, entonces no provocan tsunamis. Si uno de estos maremotos ocurre mar adentro, pues existe una muy alta probabilidad de que genere un tsunami. Después tengo este factor H, esta es la profundidad. Cerca de las costas la profundidad es muy variable, pero pues es de alrededor de de 1 kilómetro más o menos. En mar adentro en promedio es de 4 kilómetros. Después tengo el desplazamiento máximo. Esto es directamente la distancia que se movió la placa. Como siempre es en una falla se tienen dos, una se mueve respecto a la otra, entonces se toma el máximo que se movió cualquiera de las dos. Después tengo lo que se conoce como el tiempo de ruptura. Este es el tiempo, se le conoce como tiempo de subida hidráulica, es el tiempo que dura el movimiento de la placa, literalmente. Después tengo otro tiempo que es el semiperiodo. Cuando ocurre uno de estos movimientos, se va a deformar la superficie libre y va a tener una cresta.
El tiempo que pasa en lo que esta cresta se convierte en un valle, eso es lo que se conoce como el semiperiodo o viceversa. Después tengo la velocidad de ruptura. Directamente la velocidad de ruptura es el cociente del tiempo que duró el movimiento, es decir, el tiempo de ruptura que divide al desplazamiento máximo. Y para un tsunami típico, tiene una velocidad que va de 1 a 10 kilómetros por segundo. Aquí dice hora, es un error. Va de 1 a 10 kilómetros por segundo. Es decir, es muy rápido. Y por último tengo la velocidad de fase. Esta es la velocidad a la cual se van a desplazar las ondas sobre la superficie del agua. Como los efectos capilares en las dimensiones de un tsunami son despreciables, solamente la velocidad de fase sería la raíz cuadrada del producto de la gravedad por la altura. Esto es aproximadamente 200 metros por segundo o 720 kilómetros por hora. Esa es la velocidad a la que se mueve un tsunami. O sea, se mueve bastante alto, bastante rápido, ¿no? Bueno. Entonces, existen actualmente dos problemas en lo que se refiere a maremotos y tsunamis. El primero, cuando ocurre un maremoto, la primera información que yo tengo viene de estaciones con sismógrafos que miden la propagación de las ondas alfa y beta y todo esto, ¿no? Para poder prevenir adecuadamente los posibles daños provocados por un tsunami, yo tengo que predecir de forma rápida cómo fue la deformación de la superficie libre, es decir, cómo se va a mover, cómo fue la deformación del agua y cómo fue la deformación del fondo. Entonces, actualmente existe el modelo de Okada. Él resuelve más o menos este problema. Lo resolvió en 1985 y dice, si las ondas alfa y beta son de esta forma, la deformación fue así y así. Y de esta forma él predice la deformación de la superficie libre y por lo tanto el tren de ondas generado que va a derivar en un tsunami. ¿Cuál es el problema? Que el modelo de Okada falla si la velocidad de ruptura es menor a 1 kilómetro por segundo. Entonces, ahí entramos en lo que se conoce como el territorio de los tsunamis lentos. 1 kilómetro por segundo es una velocidad todavía muy grande, pero comparada con la de los otros, pues es pequeña. Entonces, el físico japonés Hiro Kanamori, en 1972 definió estos tsunamis, que son los que tienen una velocidad de ruptura menor a 1 kilómetro por segundo. Entonces, si yo calculo el número de Froude, que para tsunamis va a ser solamente el cociente de la velocidad de fase de la velocidad de ruptura dividida entre la velocidad de fase, esto me va a dar aproximadamente 5. Significa que tsunamis que tengan un número de Froude menor a 5 van a ser considerados lentos o atípicos. Bueno. Y aquí yo muestro una lista de tsunamis que ha habido a lo largo de la historia que cumplen con esta hipótesis, es decir, fueron productos de deformaciones lentas. Aquí, por ejemplo, ya no está el del 2011, porque ese fue uno típico. Entonces, en particular, resalta el tsunami de Sumatra Andaman del 2004. Este tsunami cobró la vida de aproximadamente 280,000 personas. Es uno de los más destructivos que se han registrado en la historia de la humanidad. Y pues, como ya les había comentado, tiene la peculiaridad de que cuando los modelos trataron de predecir la deformación de la superficie, fallaron. Precisamente por esto, porque fue un tsunami lento. Entonces aquí se ve la importancia de estudiar las deformaciones lentas, precisamente porque puede costar vidas. Y por ejemplo aquí resalta el de Nueva Zelanda de 1947. Tiene 0 víctimas mortales. Entonces cualquiera podría decir, bueno, es que el tsunami no importó. Bueno, es que
digamos que fue en una época adecuada. Este tsunami fue en marzo. En Nueva Zelanda, en las playas, en marzo, el agua es muy fría. No hay absolutamente nadie nadando en esas aguas. Pero si hubiera sido en verano, se estima de que la cantidad de víctimas hubiera sido superior a la de Sumatra Andamán, porque también fue un tsunami muy peligroso. Bueno, entonces, aquí radica la importancia de estudiar este tipo de deformaciones. Entonces voy a hablar un poco de los antecedentes. En 1970, Hammack realizó experimentos donde él tenía un recipiente rectangular con agua, se le conoce como cuba, y en esta cuba él tenía un bloque que se movía. Producto del movimiento de este bloque, él producía ondas de superficie y él las analizó. Y también desarrolló un modelo analítico que predecía más o menos bien la deformación de la superficie libre. Nada más que él contaba con dos desventajas. La primera, su trabajo lo hizo en 1970. No había cámaras digitales. Entonces él tuvo que desarrollar, todo lo que él realizó, pues lo tuvo que realizar pues, de manera más artesanal. Y la segunda, para su modelo numérico, las funciones que se obtienen son no integrables. O dicho de otra forma, requieren métodos numéricos para poder resolverse. Entonces, yo también tuve ese problema, pero yo lo resolví utilizando Fortran. Y pues esta integral que ahorita les voy a mostrar cuál es, me tomó unos minutos. A él seguramente le tomó meses y meses de cálculos poder calcular lo que hizo. Bueno, en 2007, Ennet y otros investigadores realizaron experimentos similares. Nada más que ellos, en vez de deformar el fondo, lo que hicieron fue poner un plano inclinado que se deformaba. Y esa deformación correspondería a un tsunami generado por un deslizamiento de rocas, que no lo mencioné anteriormente. Los tsunamis pueden ser generados por maremotos, por deslizamiento de rocas y por erupciones volcánicas. Es decir, cualquier cosa que altere en una proporción importante la superficie. Bueno, después, en 2013, Leonardo Gordillo y otros investigadores realizaron experimentos donde lo que ellos tenían era, en su cuba, tenían un agujero circular, en ese agujero circular pusieron una malla flexible y por abajo, con un vibrador circular, movían un pistón, produciendo nuevamente deformaciones en la superficie libre, nada más que estas tenían una simetría radial. Bueno. Y por último muestro, bueno, les hablo un poco de la tesis de Marín Legal. Esta es una tesis reciente. Ella lo que hizo fue estudiar los modelos analíticos y los comparó con resultados numéricos. Y en particular centró su tesis de doctorado en la importancia de las escalas de tiempo. Bueno, ¿cuáles son las escalas de tiempo? Pues es, por ejemplo, este factor de aquí. Es el tiempo de subida hidráulico entre el semiperiodo, o el tiempo de ruptura, como también se le conoce. También voy a utilizar el número de Froude, que como ya lo había mostrado anteriormente, para tsunami solo es la velocidad de rompimiento entre la velocidad de fase, pero en mi caso, por eso lo estoy poniendo así, va a ser la deformación máxima dividida entre el tiempo de altura, eso multiplicado por el inverso de la raíz de g por h. Es decir, mi velocidad de ruptura multiplicado por el inverso de mi velocidad de fase. Y también voy a hablarles un poco de esta escala espacial. Esto nada más va a ser la altura máxima dividida entre la altura de la capa de fluido en donde yo voy a realizar mis experimentos. Bueno, llegamos a la relación de dispersión. ¿Qué es la relación de dispersión? Si yo tengo una onda, por ejemplo, un seno,
yo sé que existe una relación lineal entre la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia, ¿no? La velocidad de propagación de la onda nada más es la longitud de onda por la frecuencia. Para el caso de ondas que se propagan en el agua, esto ya no es tan sencillo. En este caso, pues, esta es la relación completa. Tengo que tomar en cuenta la capilaridad del agua y, bueno, y el término debido a la gravedad. Y todavía multiplicado por este término, que es una tangente hiperbólica que cuando la longitud de onda es muy grande, tiende a 1. ¿No? Bueno. Si yo grafico mi relación de dispersión, voy a obtener esta gráfica azul. Si yo quito de esta de acá el término que involucra la viscosidad, yo obtendría esta gráfica negra. Y si hago lo contrario y dejo nada más el que tiene que ver con la gravedad, obtendría la roja. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si mi gravedad es, todo lo voy a hacer en centímetros, por simplicidad. Si mi gravedad es 981 centímetros sobre segundo cuadrado, si la tensión superficial del agua son 65 dinas por centímetro, si mi densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico y la altura de mi fluido son 2 centímetros, entonces voy a obtener que mi longitud de onda va a estar en esta parte de aquí. Es decir, va a tener un tamaño de aproximadamente 10 centímetros. ¿Qué significa esto? Que los efectos capilares son irrelevantes para mis experimentos, como ya lo estoy mostrando aquí. Bueno. Después voy a hablar un poco del método que voy a utilizar. Es el método Schlieren sintético. Este método apenas se dio a conocer abiertamente en un paper que publicó Frédéric Moissy en 2009. Entonces es un método relativamente nuevo, el cual permite relacionar la deformación de la superficie libre con el movimiento aparente de un patrón de puntos que están pegados en la base del fluido. Es decir, en la parte de abajo, en el fondo, se ponen los puntos y observándose con una cámara cómo se mueven estos aparentemente, se puede determinar cómo es la deformación de la superficie. Bueno, para utilizar Schlieren sintético lo que hay que hacer es montar el experimento. Es decir, poner la cuba, poner lo que nosotros vayamos a utilizar para generar la deformación de la superficie libre y poner los puntos. Poner una cámara que grabe los puntos y de esta forma obtener mediante el uso de velocimetría por imágenes de partículas, obtener el movimiento aparente de los puntos. Los puntos no se van a mover, pero como se va a deformar la superficie, se va a observar un movimiento aparente. Para hacer esto hay que utilizar software, por ejemplo, en el laboratorio utilizamos DPIBsoft. También en el pasado hemos usado PILAB. O ahora que está muy de moda Python, se puede usar con OpenPIB en Python. O si van a analizar miles de millones de imágenes, se puede hacer con JPIB. Esta es una subrutina para Fortran. Y pues como ustedes saben, seguramente deben saber, Fortran es lo más rápido que hay. Entonces, si es una prioridad del tiempo, pues lo mejor es utilizar este de acá. Una vez que se tiene el campo de movimientos aparentes, se relaciona el campo del movimiento aparente con el gradiente de la deformación de la superficie. Y solamente hay que invertir el gradiente para obtener la deformación de la superficie. Lo cual suena muy sencillo, pero realmente no es tan sencillo. Entonces aquí se ve el experimento que utilizó Moissy. Él nada más pone un vibrador, una placa, genera ondas de superficie, la graba. Aquí abajo él puso su patrón de puntos. Y aquí abajo él utilizó puso una iluminación para que se vieran bien. Bueno. El patrón de puntos es de este estilo. Tiene que ser aleatorio porque si fuese periódico y se observa un movimiento periódico, se podría perder esa información. Bueno. Esta es
estas dos imágenes representan lo que para él sería la deformación de la superficie, más bien la imagen refractada a través de una superficie plana. ¿Yo qué tengo? Me voy a fijar en un punto que sería este, punto M, y si yo pongo la cámara aquí, que aquí es donde él está poniendo su cámara, voy a obtener un movimiento, una posición aparente. Es lo que se conoce como M'. ¿Qué es lo que pasa cuando se deforma la superficie? Va a cambiar este M', va a haber un movimiento aparente. Entonces, va a tener esta posición MB'. Entonces, ¿en qué consiste su método? Pues él tiene que relacionar la distancia que se va a mover M' y M', es decir, delta R, con el gradiente de la superficie deformada. Para ello tiene que hacer varias aproximaciones. Tiene que hacer la aproximación paraxial, es decir, que H, que es la altura de la cámara respecto al fluido, tiene que ser mucho mayor que L. ¿Qué es L? Pues es el ancho de las imágenes que él va a grabar con la cámara. En mi caso, H era de aproximadamente 1,20 m y L era de 20 centímetros. Entonces la relación ahí más o menos se cumple bien. También hay que hacer aproximación de pendiente pequeña, es decir, que el ángulo entre el vector normal a la superficie n y el ángulo del vector vertical z sea pequeño, ¿no? Y hay que hacer aproximación de amplitud pequeña. ¿Qué significa? Que la deformación de la superficie, esta eta, va a ser muy pequeña, comparada con la altura media del fluido, que en el caso del Frédéric Moisy le llama HP. Entonces, a partir de la imagen refractada en una superficie plana, él obtiene esto, donde alfa va a estar relacionado un poco con la ley de Snell. Entonces va a ser 1 menos el cociente de los índices de refracción. Va a ser el del aire y el del agua. Alfa, pues ya como vimos, es más bien HP es la altura del fluido, I va a ser el ángulo y R va a ser el vector. Y a partir de la imagen refractada en una superficie deformada, se saca este vector normal, el cual ya directamente está relacionado con el gradiente de la deformación. Aquí es donde se aplica una de las hipótesis, ¿no? Dice que la pendiente es pequeña, es decir, esta deformación va a ser pequeña, por lo tanto, este término va a tender a 1 y ya se puede escribir de esta forma, lo cual va a permitir reescribir este vector n en términos de los movimientos aparentes. Entonces, utilizando proceso de ortogonalización de Graham-Schmidt, considerando aproximación paraxial de primer orden, deformaciones pequeñas y semejanza de triángulos, se obtiene esto, que la distancia desde un punto A, el movimiento aparente del punto, es decir, MB', va a ser igual a esta misma distancia hacia el punto aparente, más lo que se deformó. Entonces, a partir de ahí se va a deducir esta expresión de acá. ¿Qué dice? Que el gradiente de la deformación de la superficie libre va a ser igual a menos el movimiento aparente multiplicado, más bien dividido, por un factor H'. Y este H' solamente depende de la altura de la cámara, de la altura del fluido y de los índices de refracción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo mi experimento, produzco mis ondas de superficie, las grabo con mi cámara digital, utilizando P y B obtengo este campo de movimientos aparentes, lo multiplico por este factor y ahora sí ya puedo invertir mi gradiente. Invirtiendo mi gradiente obtengo mi deformación de superficie libre. Eso es, en lo que se refiere al método Schlieren sintético, sería todo. Bueno. Ahora, mi diseño experimental es este de aquí.
lo realicé en este programa que se llama SolidWorks. Entonces, básicamente consta de dos placas, que son estas de aquí, que se van a mover verticalmente. La de la izquierda se va a mover hacia arriba y la de la derecha se va a mover hacia abajo. Esto de aquí, esta placa grande que se ve aquí, esas no se van a mover. Y las voy a mover con un motor de pasos que está aquí arriba, el cual va a tener un sistema biela-manivela doble unido a él, de tal forma que cuando el motor gire, se van a mover los bloques en la dirección vertical, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Bueno. Los engranes del sistema biela-manivela los imprimimos en una impresora 3D que imprime utilizando un filamento de PLA, que también es conocido como ácido poliláctico. Estos son los engranes. El imprimir de esta forma tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que podemos imprimir prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra. La desventaja es de que no son muy resistentes estas piezas y son susceptibles al desgaste. Además de que, como pueden apreciar aquí, lo que va haciendo la impresora es hilo por hilo, va imprimiendo una pieza. Entonces, si uno le aplica un esfuerzo en la dirección en la cual se enrolló el hilo, es fácilmente destruible estas piezas. Bueno. Lo siguiente es el fondo. Aquí pongo los bloques. Estos dos de aquí son los que se van a mover. Y este de aquí grande, que los contiene a su vez, es lo que yo voy a llamar el fondo de mi experimento. Aquí ya está el experimento construido. Por acá se pueden ver los motores. Estos 4 pilares son los que sostienen el experimento. Con otros 2 más pequeños son los que están unidos al sistema biela-manivela, son los que permiten que se muevan los bloques. Aquí abajo se puede ver el patrón de puntos. Y por acá atrás se puede ver este aparatito de aquí. Este es el controlador del motor de pasos. Este controlador está a su vez unido a una computadora. En esta computadora yo lo que hice es, utilizando el programa LabVIEW, generar un tren de ondas que me permita mover los bloques como yo quiera, con la velocidad que se desee. Bueno, aquí se puede ver un poco más de cerca el sistema biela-manivela. Como se puede observar, nada más tenemos un motor y mediante estos engranes pues, se mueven los dos sistemas al mismo tiempo. Bueno, aquí se puede ver el patrón de puntos respecto a los bloques. El área que yo voy a utilizar para mi experimento es más o menos esta de aquí. Me voy a tratar de alejar lo más posible de estos 2 postes, porque no quiero que su movimiento me produzca ruido en mis imágenes. Y también me alejo de esta zona de aquí, porque este borde también me va a producir una deformación que no me interesa estudiar. Lo que me interesa estudiar a mí es esta. Cuando estábamos realizando el diseño, estábamos discutiendo cómo mover los bloques sin alterar la deformación de la superficie. Esta fue la forma más sencilla que se nos ocurrió. También habíamos pensado en que los bloques se movieran desde abajo con un sistema de engranes, pero pues ese no lo pudimos llevar a cabo, entonces utilizamos este. Bueno, y esta ya sería la configuración experimental usada. Aquí en este tripié, respecto a lo que ya les había mostrado, solo cambia que en este tripié pongo mi cámara digital y con estas 2 lámparas de aquí ilumino todo lo posible mi área de interés, mi área de estudio. Y apagué las luces de todo el laboratorio porque no quería yo reflejos de alguna lámpara por ahí que me metiera ruido en mis imágenes. Bueno. Ahora toca un poco hablar del modelo de Hamac. El modelo de Hamac lo que hace es llamar eta a la deformación de la superficie libre, como ya habíamos visto. Y a la deformación del fondo le llama zeta. Entonces, lo que Hamac hace es, primero toma la ecuación de continuidad.
supone que la densidad va a ser constante, o dicho de otra forma, que la velocidad del fluido va a ser pequeña comparada con la velocidad del sonido. Entonces, este término que contiene la derivada de la densidad es 0. Entonces, ¿qué tiene? Pues tiene esta expresión de aquí. Y luego supone que el flujo es irrotacional y que se puede expresar como el gradiente de una función potencial phi. Entonces él dice, el campo de velocidades va a ser igual al gradiente de phi, lo sustituyo en esta ecuación y por lo tanto el laplaciano de phi tiene que ser igual con 0. Entonces esta es la ecuación que se va a resolver. ¿Qué tengo? Tengo que a partir de la ecuación Navier-Stokes, si yo supongo que el fluido es no viscoso, es decir, elimino este término de aquí, y que el flujo es irrotacional, es decir, elimino este término de acá, me va a quedar esto. Después, como yo ya había dicho, voy a suponer que U es el gradiente de phi. Lo sustituyo aquí. ¿Por qué no lo sustituyo acá? Porque después voy a suponer que U es pequeña. Y voy a hacer otra suposición que es una suposición fuerte. Voy a suponer que phi y que U son funciones bien comportadas. Eso significa que puedo intercambiar los operadores diferenciales. Si no mal recuerdo, basta con que la segunda derivada sea continua. Bueno. Entonces, esta expresión de aquí yo factorizo la nabla. Si esto es igual con 0, por lo tanto todo esto tiene que ser constante. Elimino la U porque ya había dicho que si U es pequeña, su cuadrado va a ser más pequeño. Entonces lo puedo ignorar. Y obtengo esta expresión. Esta expresión es importante, solo es válida en y igual con 0, es decir, sobre la superficie del agua. Por otro lado, ¿qué tengo aquí? Tengo la derivada de phi respecto a y. ¿Qué es la derivada de phi? Es la velocidad vertical. Y en el fondo, es decir, cuando y es igual a menos h, esta velocidad vertical va a ser exactamente igual a la velocidad de la función que me describe el comportamiento del fondo. Y eso va a ser en el agua que está justo sobre los bloques. Pero ¿qué pasa con el agua donde no se va a mover el fondo? Pues la velocidad vertical va a ser 0 inicialmente. Es importante decir esto, ¿no? Bueno. Y por otro lado tengo la condición cinemática. Esta nuevamente es en la superficie. Ahora tengo un problema. Esta condición cinemática contiene un término no lineal. Y como ustedes ya deben de saber, los términos no lineales pues no son fáciles de tratar. Entonces, aunque el término no lineal no es insignificante, sí es pequeño. Entonces, precisamente el propio Hamac demostró que este término de acá es, salvo condiciones muy especiales, por lo regular no es muy importante, entonces lo podemos quitar, simplificando bastante la ecuación. Entonces, haciendo una combinación de esta y la ecuación 5, que es esta de acá, puedo deducir esta ecuación. La segunda derivada de phi respecto al tiempo va a ser igual a g multiplicada por la velocidad vertical y eso va a ser igual a 0. Entonces me quedo con estas 4 ecuaciones de aquí. Esta es la que les acabo de mostrar y estas 4 pues, son las condiciones de frontera, ¿no? Esta es en el fondo, la velocidad vertical más bien la superficie. La velocidad vertical va a ser igual a la derivada temporal de eta. Esta es en el... Bueno, son estas las condiciones. Entonces, este sistema de ecuaciones se puede resolver de muchas formas. El método implementado por Hamac es el de las transformadas de Fourier y de Laplace. Entonces, ¿qué es lo que hace él?
toma esta ecuación y le aplica su transformada de Fourier y de Laplace, y utilizando integración por partes y haciendo una suposición muy fuerte, que el campo en x igual a más menos infinito va a ser 0. Entonces estos términos siempre se van a nulificar. Entonces él llega a que esta función phi transformada, que ya no va a depender de x, y y t, sino va a depender de cada número de onda, y y s, va a ser esta. Le hace lo mismo a las otras tres ecuaciones que les mostré y obtiene esto de acá. Entonces, esta ecuación, por ejemplo, pues ya todo el mundo la conoce, ¿no? Esta está sencillita, ya es fácilmente resoluble. Entonces la solución son senos y cosenos hiperbólicos multiplicados por una constante. Aquí hace un poco de álgebra y pues lo que va encontrando por una ecuación lo sustituye en la otra y viceversa. Entonces él llega a que la deformación de la superficie libre transformada va a ser esto. Entonces, ¿qué hace falta para obtener la deformación de la superficie real, la normalita? Pues hace falta invertirla, es decir, aplicar las transformadas inversas de Laplace y de Fourier. Pero para eso hace falta una cosa, hace falta la función que va a describir el movimiento del fondo. En mi caso, yo voy a utilizar una función de este estilo que me describe el movimiento de dos bloques, uno que sube y uno que baja. ¿Cómo van a subir? Así como dice esta gráfica, de forma sinusoidal. Casi parece una línea recta, pero no lo es sinusoidal. Es esta ecuación que está aquí, la que va a describir el movimiento de del fondo, ¿no? Esta parte es la que va a describir el movimiento y estas funciones h son la función de escalón de Heaviside. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues tomo esta de aquí y pues le calculo su transformada y ya que calculo su transformada, pues invierto ahora sí la deformación de la superficie libre obteniendo esto, donde obtengo todas estas funciones seno y coseno. Ahora esto ya no se puede integrar analíticamente. En la época de Hammack no había Maple, no había matemática, no había MATLAB. Yo dije, pero pues ahorita sí hay, lo voy a meter aquí y pues ya me lo resuelven y ya acabé, ¿no? Pero resulta que no se pueden reintegrar así. Entonces tuve que recurrir a una regla de 3/8 de Simpson para poder integrarla. Y también, a partir de la ecuación 5, puedo obtener directamente el campo phi, donde las funciones f1 y f2 pues, son estas de aquí. Ahora, phi directamente no es de interés. Quien es de interés son sus derivadas respecto a y y respecto a x, que van a ser las componentes de la velocidad. Bueno, entonces, integrando eso, se obtienen. Y pues aquí ya llegamos a la parte de los resultados experimentales. Ese es lo que yo voy a grabar, mi patrón de puntos, mis bloques, y ese movimiento que vieron ahí es pues es lo que yo obtuve. Casi no se ve nada ahí. Aquí muestro lo mismo, nada más que ralentizado 10 veces. Aquí se ve un movimiento aparente, pero este movimiento aparente es producto del ruido, del llamado ruido. Esta cruz que está aquí, yo la puse artificialmente. Realmente pues no aparece. La puse para que se pueda apreciar mejor el movimiento. Y ahí está. Justo eso que se observó ahí es cómo pasó la onda. Entonces, yo ya teniendo este video, ¿qué es lo que hago? Lo convierto en imágenes y tengo que intercalar una imagen del patrón de puntos sin moverse con una del patrón de puntos donde sí se movió para obtener el campo de deformaciones aparente. Entonces, si hago eso, lo que obtengo es esto. Así va a ser mi deformación de mi superficie libre. Como ven, es una deformación prácticamente homogénea. En la dirección Y, si bien sí hay diferencias, son ínfimas.
y realmente es importante analizarla solo en la dirección X. Entonces me voy a quedar con esta imagen. Esta imagen de aquí lo que me dice es cómo es la deformación de la superficie libre inicial. Esta es la importante, porque una vez teniendo esto, ya existen muchos programas que me pueden decir cómo va a evolucionar la onda. El problema es obtener esto, la deformación inicial. Este es el problema que no se puede resolver y que nosotros estamos atacando. Entonces, si yo me fijo en el eje X, dejando la Y constante en planos paralelos, voy a obtener que prácticamente no hay diferencias, pero sí las hay. Estas que se ven aquí, que difieren un poco del resto, son las que corresponden a los bordes. Yo les había dicho que yo trataba de alejarme de los bordes para evitar precisamente este tipo de efectos. Entonces yo me voy a centrar de toda mi superficie, o sea, de toda esta de aquí, en esta y igual con 0, es la que voy a tomar, que es donde son más similares, ¿cómo se llama? Donde la deformación es homogénea, ¿no? Es decir, prácticamente no hay diferencia respecto a sus vecinos y estos a su vez. Bueno. Entonces, si les vuelvo a mostrar la misma imagen, fíjense, aquí tengo el tiempo. Realmente lo que les estoy enseñando, este video solamente dura 1 segundo. Lo grabé utilizando una cámara que toma 300 cuadros por segundo. Entonces ahí se observa la deformación inicial y su evolución. Y después de 1 segundo prácticamente queda en reposo, exactamente igual que al inicio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo mi deformación inicial y comienza a evolucionar, es decir, se mueve. Me fijo, por ejemplo, en este pico de aquí y obtengo su posición en un determinado tiempo y me fijo después hacia dónde se movió. En este caso se movió hacia la izquierda. Si yo sé qué cuadros, bueno, si más bien así obtengo yo lo que se conoce como la velocidad de fase, es decir, la velocidad a la cual se está moviendo esta cresta. Si yo hago una gráfica, voy a obtener que se movió de 18 de 18 centímetros hasta 28 centímetros y lo hizo en este tiempo de aquí. Simplemente calculando aquí la pendiente obtengo la velocidad. Bueno, yo lo que hice fue para distintos tiempos y para la misma deformación, calcular la velocidad de fase y la longitud de onda para todos mis experimentos. La longitud de onda no la puedo medir yo directamente, pero teniendo la velocidad de fase la puedo obtener a través de la relación de dispersión. Y mis tiempos, yo quería que fueran 1 segundo, 1/10 de segundo y 1/100 de segundo. Pero analizando los videos me di cuenta de que los tiempos en realidad eran 1.0095 segundos, es decir, casi 1 segundo. Pero el segundo, pues, tenía que ser solamente 1/10. Ya apareció este término de aquí. Y para el que era 1 milésima y ya falló más. Este es el tiempo que tardaban los bloques en moverse. ¿Por qué se está teniendo este problema? Porque hay un tiempo de respuesta del motor. Es decir, el motor no es una máquina perfecta que haga exactamente lo que yo le digo a la hora que yo le digo. Tiene sus limitaciones y entre ellas está esta. Entonces, aquí se puede ver que paradójicamente la velocidad de fase más alta que yo calculé es para la deformación más lenta, que es la que tiene un tiempo de subida de 1 segundo. Y la velocidad de fase más lenta que yo encontré es para la que tiene una velocidad, un tiempo de subida más corto. Y pues las longitudes de onda, si bien van desde los 10.64 centímetros
hasta los 9.97 centímetros, pues en resumen son 10 centímetros, que como ya les había mostrado yo anteriormente, corresponde a ondas de gravedad. Bueno. Y después checo qué pasa con mis números adimensionales. El primero que checo es el de Froude. ¿Qué va a decir el de Froude? Que si esta es la derivada temporal de mi función que describe la deformación del fondo, pues voy a obtener estos cocientes, los cuales son mucho menores a 5. Es decir, que según el número de Froude, todas mis deformaciones serían lentas. Bueno. Y aquí muestro una comparación de los resultados. Aquí al inicio del movimiento pues no tenemos nada, no se ha movido el agua. Y aquí ya se movió, esto es lo que yo considero como mi deformación inicial. La línea roja pertenece a la deformación rápida y la azul a la lenta. Entonces puede ver una clara diferencia en las altitudes, en la amplitud de las ondas, y la forma también es diferente. La roja tiene una altura mucho mayor que su anchura, y la azul tiene lo contrario. Recordándoles que es precisamente esta parte de aquí, la deformación inicial, la que es de importancia. Bueno, conforme evolucionan, por ejemplo, aquí más o menos tienen una forma similar, pero por aquí ya actúan completamente diferente. Esto se ve un poco más claro si me fijo en un solo punto y observo cómo fue la deformación. El punto que yo escogí es donde se tiene la deformación máxima. Entonces aquí se ve claramente la diferencia en las amplitudes, pero después la evolución, si bien es similar, no es exactamente igual. Esta claramente es más lenta. Bueno. Y después haciendo análisis de Fourier, ¿qué es lo que obtengo yo? Que para una deformación, en este caso es para una deformación rápida, solamente estoy excitando 3 números de onda. Todos los demás son prácticamente nulos, son 0. Bueno. Si lo hago para un instante posterior, las constantes que multiplican estos números de onda cambiaron y ya se están excitando otros números de onda. Al principio solamente tenía los primeros 3 y ahorita también tengo estos de aquí que ya están tomando en cuenta. Aquí, por ejemplo, se observan todavía otros. Bueno, ¿qué pasa si yo me fijo en estos números de onda? Pues yo puedo obtener, a través de los números de onda, yo obtengo la longitud de onda. ¿Por qué? Si yo tengo una deformación que depende del tiempo y le calculo su transformada de Fourier, lo que voy a obtener es su frecuencia, que es el inverso del periodo. Si yo tengo una deformación que depende del espacio y le calculo su transformada de Fourier, lo que voy a obtener es el inverso de la longitud de onda. Si lo multiplico yo por 2pi, eso es el número de onda. Pero, pues en este caso, no es exactamente el número de onda. Pero de todos modos, por eso yo le puse n. Entonces A es la amplitud, n es el número de onda, claro, dividido entre 2pi. Lambda pues, es la longitud de la onda, nu es la frecuencia, y c pues nada más es el producto, son las velocidades. Si yo la promedio respecto a las amplitudes, obtengo una velocidad que es de 38.83 centímetros por segundo, muy similar a la que yo ya había obtenido cuando analicé los videos. El problema está aquí en la longitud de onda. Yo había obtenido longitudes de onda de 10 centímetros y aquí estoy obteniendo una de 15 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que al hacer este análisis estoy obteniendo una longitud de onda para todo el fenómeno y no solo para los instantes que yo analicé cuando calculé mi velocidad de fase. Bueno, después, ¿qué pasa? Si a la deformación que depende del tiempo le calculo yo su transformada de Fourier, ahora sí voy a obtener frecuencias. Y estas frecuencias ocurre nuevamente lo mismo. Fíjense cómo se obtienen prácticamente las mismas longitudes de onda y velocidades.
En el caso anterior eran 38, ahorita son 36. En el caso anterior eran 15 centímetros y ahorita son 14. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí yo estoy analizando todo el fenómeno, estoy analizando el segundo completo. Cuando estaba analizando números de onda, solamente estaba analizando un instante. Bueno. Y ya por último, hago una comparación entre deformaciones rápidas y lentas. ¿Y qué es lo que estoy obteniendo? Los puntos azules corresponden a las deformaciones lentas. Pues estoy observando que se están excitando, en este caso, frecuencias más altas para deformaciones rápidas y números de onda más altos para deformaciones rápidas. Aquí, por ejemplo, este puntito de aquí, pues acá es 0. Y acá se ve más claramente. Entonces, se podría decir que el sistema actúa como un filtro pasabajos. Es decir, deja pasar frecuencias bajas, pero ya no deja pasar las altas. ¿Por qué? Porque si ese tiempo de subida yo lo tomo como un periodo y calculo su inversa, pues resulta que si es un segundo, pues sí se excita un hertz, que es esta de aquí. Ahí está. Pero, por ejemplo, si lo hago para 1.02, para 2 milésimas de segundo, que era el otro tiempo que yo tenía, centésimas de segundo, entonces pues esa ya no se excitó. Entonces aquí el sistema está actuando como un filtro pasabajos. Bueno. Y producto del modelo de Hamac, fíjense lo que estoy obteniendo esta deformación que es muy similar al video que ya les había mostrado anteriormente. Entonces, pues todo parece indicar que la teoría concuerda con los experimentos. Entonces yo tengo esta deformación inicial que se parece mucho a la que yo les había mostrado. Pero ¿qué pasa si me fijo en un punto? Pues obtengo estas formas que se parecen a la que yo les había mostrado, pero aquí hay algo que salta a la vista. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero esta amplitud es muy pequeña para una deformación lenta. Ojo que yo alimenté el programa o el modelo analítico con los mismos tiempos que se ocuparon en los experimentos. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Que la deformación lenta predice muy mal la amplitud de la onda. Yo creí que era un problema del método que estaba utilizando, entonces cambié la regla de Simpson de 3/8 por una más elevada, obtuve los mismos resultados, refiné la malla, obtuve los mismos resultados. Después utilicé integración de punto gaussiano, porque dije esa sí no falla, y obtuve los mismos resultados. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? El problema no está en el método que estoy utilizando para integrar, está en el modelo que estoy utilizando. Cuando yo estoy suponiendo que no hay viscosidad y todas estas cosas, ahí yo estoy perdiendo algo que hace que mi modelo no sea bueno prediciendo la forma de la deformación pequeña. ¿Y por qué digo que de la pequeña no la predice bien? Porque sí predice bien la de la rápida. Bueno, aquí les muestro el campo de velocidades. Como ya les había mencionado anteriormente, mi teoría me permitía obtener no solamente la deformación de la superficie, sino también el campo. Entonces el campo tiene esta forma. A lo mejor esa imagen no dice mucho, pero ahorita vamos a ver esta. Aquí muestro la deformación de la superficie y al mismo tiempo el campo. En un principio queríamos medir experimentalmente el campo y la deformación de la superficie, pero por factores ajenos a nuestro control, pues ya no nos dio tiempo. Entonces se va a quedar para la tesis de doctorado. Entonces, esta imagen, así el video quizás no diga mucho, pero si me fijo en un instante, este es el primer instante de mi deformación. Fíjense cómo sobre esta línea, que es justo donde está el bloque, el campo de velocidades es completamente vertical. Y ocurre lo mismo del otro lado, donde se sumerge el bloque.
Nada más que hay un desfasamiento. Aquí cuando la deformación de la superficie libre alcanzó su máximo, el campo ya viene para abajo. Es decir, se mueve primero el campo y después la superficie. Hay un desfasamiento ahí. Como les había dicho, hubiera sido muy interesante ver si este mismo comportamiento ocurre en los experimentos, pero pues, no nos dio tiempo de analizarlo. Entonces, aquí están estas gráficas. Y ya nada más por último, hago una comparación entre mis resultados experimentales y los resultados analíticos. Entonces, para una deformación lenta no tiene sentido comparar, porque básicamente pues, es el día y la noche. Pero para una deformación rápida sí. Ahora tengo un problema yo. Producto de mi modelo, yo tengo que mi deformación es prácticamente instantánea. Es decir, que tal cual se mueve el fondo, se va a mover la superficie. Eso no es cierto. Tarda un tiempo en lo que el fluido desplazado por el movimiento del fondo llega a la superficie, que es lo que estoy observando aquí, este tiempo de acá, que no se aprecia en el modelo analítico. Si yo corrijo, entre comillas, este desfasamiento, lo que obtengo es esto. Entonces, fíjense cómo para esta parte de aquí es más o menos, predice de forma adecuada la deformación de la superficie. Pero nuevamente aquí está sobreestimando la amplitud y aquí la está subestimando. Y obviamente para acá pues ya ni hablamos, ¿verdad? Porque pues aquí claramente está fallando. Pero fíjense, si me fijo yo en la deformación en tiempos muy específicos, están logrando resultados aceptables. Aquí lo que les había dicho, ¿no? De que está prediciendo mal la amplitud, pero hasta por aquí, hasta los 0.28 segundos, más o menos predice de forma adecuada cómo va a ser la deformación de la superficie. Para acá pues ya empieza a haber fallas, ¿no? Ya empieza a haber errores. Bueno. Y por último, pues a través de mis números adimensionales, pues yo quiero ver qué información me puede brindar mi experimento respecto al tsunami de Sumatra Andaman, que como ya les había dicho fue uno terrible. Entonces, esto pues también lo hacen en el paper de Yamin. Entonces ahí pueden ver un análisis similar, nada más que con otro sistema. Entonces, en lo que respecta a la viscosidad y efectos capilares, pues estos son despreciables, porque pues, si en mi experimento eran despreciables, en un tsunami, que es millones de veces más grande, pues esos efectos van a ser menos importantes. Después yo tengo que, una forma de cuantificar la contribución debido a los efectos no lineales, es en este factor de acá, que es el que yo les había mostrado en mis números adimensionales. Entonces yo tengo que, en el tsunami de Sumatra Andaman, la deformación fue de 12 a 15 metros, con una profundidad de 1500 metros. Es decir, que la deformación es entre 8 milésimas y 1 décima, y esta es mayor que mi deformación. En este caso mi deformación fue de 0.23 centímetros y la altura de mi fluido fue de 2 centímetros. Entonces esto significa que la teoría lineal se va a ajustar mejor para un tsunami que para mis experimentos. Y después me fijo en los tiempos, el tiempo de subida hidráulico y el semiperiodo. Entonces yo obtengo que la escala de tiempo va a ser 0.3. Después la calculo para mis experimentos y entonces va a oscilar entre entre estos dos valores. Entonces solamente de aquí, bueno, por lo tanto, solamente la deformación lenta, es decir, cuando mi tiempo era de alrededor de 1 segundo, va a ser considerado una deformación lenta, ya que la otra va a caer fuera de este periodo, que es el que abarca las deformaciones normales, ¿no? Y a ver, y esto sería todo lo que tendría que decir respecto al tsunami de Sumatra Andaman. Y ya por último unas breves conclusiones, creo que ya me pasé un poco del tiempo. Pues construimos el experimento,
construimos el dispositivo experimental y produjimos ondas de superficie de forma adecuada, siguiendo lo que sería una falla vertical. Si bien sabemos que este no es un escenario muy realista, pues fue el más fácil de construir. Normalmente las fallas se mueven como así, con un grado de inclinación, ¿no? Pero pues eso, construir un experimento cuyas placas se muevan así, pues no es tan sencillo. Bueno, producto del análisis de resultados, se observó que las deformaciones rápida y lenta tienen propiedades completamente diferentes, tanto en la forma inicial como en su propagación, siendo la forma inicial la discrepancia más importante. Y después obtuvimos resultados que contradicen lo propuesto por Kanamori, ya que él había dicho que su velocidad para tsunamis atípicos era menor a 1 kilómetro por segundo, es decir, su número de Froude era 5, pero nosotros con números de Froude inferiores obtuvimos discrepancias importantes entre deformaciones que nosotros consideramos rápidas y lentas. Entonces, a esta escala al menos, el criterio que está utilizando Kanamori pues no es válido. Después, tomando en cuenta el modelo de Hamac, pudimos construir un modelo analítico que describe de forma más o menos correcta nuestros experimentos hasta cierto punto. Y el modelo analítico tiene una buena concordancia cuando se tienen velocidades de ruptura altas. Como vimos, para deformaciones lentas, pues no es muy bueno. Y ese es precisamente el problema de los sistemas de prevención actuales para predecir tsunamis, que cuando las deformaciones son lentas, los modelos fallan. Y pues, como era esperarse, el de nosotros también falló. Y demostramos que para deformaciones lentas las amplitudes son mayores que las que predice el modelo lineal. Por lo tanto, es importante seguir trabajando, realizando experimentos en tanques, ya que históricamente, no voy a decir que si se hubiera hecho mi tesis en el 2003 y si se hubieran tenido los resultados, pues hubiera habido menos muertes en el tsunami del Sumatra Andaman, no lo podemos decir. Pero lo que sí podemos decir es de que se siguen realizando este tipo de experimentos, es muy probable que en el futuro se pueda predecir de mejor forma este tipo de tsunamis y prevenir la muerte de la gente, que es al final lo importante, ¿no? Los daños materiales, pues como sea, ¿no? Pero la vida es lo más importante. Entonces ya nada más en el futuro, es decir, en el doctorado, se espera realizar una simulación numérica en Jerris. ¿Qué es Jerris? Es un programa que permite resolver las ecuaciones de la superficie libre, resuelve las de Stokes, las de Euler y las de Navier-Stokes para un fluido incompresible. ¿Por qué queremos usar Jerris? Porque en Jerris sí vamos a poder poner un sistema de fallas inclinado o con la geometría que nosotros querramos. No lo podemos hacer en el experimento tan fácilmente, en Jerris sí. En Jerris basta con escribir unas cuantas líneas de código y podemos poner la falla como nosotros queramos. También queremos realizar este mismo experimento utilizando amplitudes diferentes, tamaño de los bloques diferentes y velocidades de los bloques diferentes. Y por último, últimamente están obteniendo muy buenos resultados programas como el Telemac 2 o Telemac 3D, que son el mismo, nada más que en 2 y 3 dimensiones, que utilizan volumen y elemento finito. Y esto resuelven las ecuaciones Saint-Venant, que son las ecuaciones que se utilizan para aguas someras, ya que, como la longitud de onda de un tsunami es muy grande comparada con la profundidad del fondo, se puede utilizar perfectamente un esquema de aguas someras para describir su evolución. Bueno. Y aquí está la bibliografía. Como ven, bueno, ya no hay mucho que decir respecto a esto. Eso sería todo por el momento. ¿Preguntas? Sí, está bien tu trabajo, nada más que es como comentario que le agregaron un poco, no sé si viste, es corte Bodelis. Corte Bodelis, las ecuaciones de corte Bodelis. Esta teoría de lo que estás viendo es teoría lineal,
No, aquí en la facultad. Recomendación, nada más que vi, es ver el modelo de G-Cloud. Trabajaré un poco esto. G-Cloud abarca tsunamis, paradas someras, lo que dijiste, pues el SWAM, el WAM, el Wave Patch 3 y el dinámico 2.2, también te ayudaría. Te preguntaría un poco para verlo de otra forma, pero eso está Ya. sentido con el trabajo. Ah, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta más. ¿Usted, doctor? ¡Ay! La 18. La 18. No vayas a decir que me faltó una coma porque te mato. ¿Salto cuántico? Espera que ya se trabó. Ah, ya me pasé. ¿Cuál? Ah, aquí. Bueno, pues tú ya conoces el método Schleiden sintético. Cualquier duda te puedes dirigir directamente al paper. Sí, ya sé que hay un salto cuántico. Pues es que traté de resumir en una diapositiva todo el paper. Pues no se puede. Ajá, exacto. Exacto. Hago una exposición de Schleiden sintético y la otra semana hago la de mis experimentos. Oye, ¿sí cuánto será la longitud de onda de un tsunami así? 200 metros. 200 kilómetros. 200 kilómetros. Y dices que 10 a 15 metros es la profundidad de la superficie que modifican. No, donde se empieza a propagar es de 4 kilómetros. ¿De profundidad? No, la profundidad del No, La profundidad del fondo. Sí, donde ocurre el maremoto, la deformación inicial tiene una altura milimétrica. Lo que pasa es que conforme se acerca a la costa y disminuye la altura, empieza a incrementarse la amplitud de las ondas. por eso, pero yo lo que no sé es cuánto es la capa superficial con la cual milimétrica quiere decir que, o sea, la capa que está alterando cuando el fondo es de 400 kilómetros, No, de 4 kilómetros. de 4 kilómetros, entonces ¿cuánto es la superficie de líquido que está afectando? Pues en realidad afecta a todo, a toda la capa. A los 400. Sí, se propaga en todo. Sí. Lo que pasa es de que nada más se aprecia el efecto en la superficie cuando se acerca a la costa, pero realmente se mueve todo el fluido. Ajá. Hablas de predecir. Ujú. ¿A qué te refieres específicamente cuando dices eso? Predecir. Pues es que, bueno, esto lo dije un poco al inicio de la charla. Cuando uno tiene un maremoto en aguas profundas, la información que uno obtiene viene de estaciones sísmicas, es decir, de sismógrafos. Nos dicen cómo son las ondas P, alfa y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que uno tiene es un tiempo muy breve para tratar de predecir cómo va a ser la deformación de la superficie libre, es decir, si se va a formar un tsunami o no. Y si se va a formar, cómo va a ser ese tsunami y dónde va a impactar. Entonces es una carrera contra el tiempo. Para esto, para deformaciones que van de 1 a 10 kilómetros por hora, existen modelos que predicen de forma adecuada cómo va a ocurrir esto. ¿Cuál es el problema? Que para velocidades lentas, menores a 1 kilómetro por segundo, los modelos tienden a fallar, tienden a predecir mal esto. Entonces es por eso que, haciendo este tipo de experimentos y comprendiendo mejor la generación de la deformación de la superficie libre para deformaciones lentas, se puede construir posteriormente un modelo que prediga de forma adecuada cómo van a ser estas deformaciones. Es eso. Es por eso que es importante estudiar este tipo de deformaciones. Porque un investigador del CCA precisamente nos decía que pues ya no tenía sentido hacer estos estudios porque ya existían modelos que predecían todo esto. Pero pues él precisamente lo que está olvidando es de esto, ¿no? De que los modelos pues no dejan de ser modelos. ¿Qué es lo que dice el modelo de Okada? Que como va a ser la deformación del fondo, se va a deformar exactamente igual la superficie. Va a ser una deformación instantánea y con la misma forma. Obviamente eso no es real, porque conforme se va moviendo el fondo, se empieza a regar hacia los lados.
hay una corriente ahí. Entonces, conforme la deformación es más lenta, este movimiento, estas corrientes hacia los lados van a ser mayores. Por eso es que los modelos fallan. Obviamente se han hecho correcciones y correcciones y correcciones, pero de todos modos el problema no está resuelto. ¿Alguna otra duda? Doctor, dispare. ¿Para el examen? No, para ahí tú no puedes hablar. Ah, no, sí. Está bien. Bueno. Bueno, nada más, perdón, tú haces tu modelo, a lo mejor cuando llegué, Ajá. estaba en el foro, Sí, sí, sí. haces el modelo para cuando se deforma la superficie, Se deforma el fondo y luego cómo se deforma la superficie. pero ¿qué pasa en la costa? O sea, ahí es donde como que ¿Qué pasa en la costa? lo interesante. Ah, bueno. Es que precisamente mi tesis trata sobre la deformación inicial. Porque una vez teniendo la deformación inicial, ya los modelos ahí sí ya son muy buenos, prediciendo cómo va a ser el tren de ondas cuando llegue a la costa. Pero ¿qué tiene que pasar para esto? Que la onda tiene que pasar por sistemas de boyas. Y por ejemplo, en la región de Sumatra Andaman, donde fue este tsunami destructor, ahí no se tiene esa infraestructura, no hay boyas. Entonces, si se hubiera tenido un modelo que predijera muy bien cómo era esto, quizás se hubiera podido avisar a la gente con anticipación. Pero como no se tiene y no se tienen las boyas, por eso pasó lo que pasó. O sea, no es que haya modelos para las costas, sino hay sensores. Bueno, hay sensores y también si la deformación es rápida, pues los modelos predicen bien cómo va a ser el tsunami. El problema es de que fue una lenta. Pero predicen bien el tsunami, o sea, en el caso tuyo, Ajá. no en la costa, sino acá. Es que Bueno, el modelo se encarga de dar la condición inicial. Después, utilizando otro modelo, se obtiene la evolución. Ese modelo funciona bien, el que predice la evolución de la onda. El que no funciona bien es el que predice la forma inicial de la onda. ¿Y cuánto tiempo tarda en llegar, en hacer esos cálculos? Dices tú que se va. Utilizando el modelo de Hamac, unos minutos. ¿Minutos? Minutos, 2 o 3. Ah. Toda la información de la deformación del fondo se puede obtener analizando cómo rebotan las ondas por toda la superficie de la Tierra. El problema es que eso tarda horas. Y pues horas es precisamente lo que uno no tiene cuando está tratando de tsunamis. Ahorita, bueno, por ahí mencioné que tiene una velocidad de 720 kilómetros por hora. Entonces, en una hora, pues ya llegaron, ya fueron y destruyeron y pues todavía no se sabe cómo se movió. Ese es precisamente el problema. Si tu modelo, dices, hasta cierta forma pronosticaría o presagiaría La deformación inicial. lo que ha ocurrido que sucede en Chile y nos viene a tocar en Manzanillo. Eso lo predice el modelo, lo predicamos. ¿Tenemos Bueno, predictibilidad? ¿O que sucediera acá arriba ¿en Alaska? ándale, y que tocara aquí sobre todo nosotros, ¿no? Océano Pacífico, Manzanillo? Bueno, es que ya teniendo la deformación de la superficie, ya obtener la evolución del tren de ondas generado no es gran problema. Porque ese sí ya lo predice bien la teoría de ondas lineales. Pero el problema es la deformación inicial. Es obtener la deformación inicial. Ujú. Bueno. ¿Más preguntas? Gracias. Deberíamos esto, pero todavía falta la firma de Sergio. ¿Este se queda aquí, Gerardo? ¿Por qué no vino? Ah, sí, perdón. A ver, ¿toma Gerardo? Se te va a quedar. no, pero yo no puedo ir. Falta la Solo firma ahorita de que Sergio. Sí. Sergio se lo pida.
Oye, y una pregunta, entonces, ¿dónde lo subes esto? En la página de Facebook. Ah, ya. Ah, ¿también en YouTube? Pero entonces, ¿dónde es donde ya no aparece? En la de Facebook hay problemas porque en la sección de notificaciones ya no están apareciendo las publicaciones.